la memoria de la memoria de cálculo. Dentro de las labores que, bueno, al final en campo, y de eso se trata todo lo que aquí normalmente vemos que a veces todo el mundo hace dibujos muy buenos. De hecho, muchas veces yo les he de decir que hasta los arquitectos me dan envidia de tan bonito que dibujan, pero hay veces que no hay un contenido, ¿no? Porque finalmente hay mucha gente que piensa que un proyecto eléctrico es nada más tener lo que viene siendo el clásico plantado de los contactos, de las luminarias, las trayectorias. Y todavía peor se pone cuando de repente están las famosas cédulas de cableado, ¿no? Entonces pues ya nos perdimos, ¿no? Yo honestamente cuando aprendí esto pues era de poner 2 del 12, 1 del 12 de tierra y en todos y cada uno de ellos, ¿no? Y de alguna forma una de las cosas que primero hay que pensar en un proyecto es que es para no es para, si es para un cliente, está bien, debe tener presentación, pero sobre todo está dirigido para el que construye. El instalador, no. Entonces, el instalador. Entonces, el problema que tenemos es que muchas veces el instalador le presenta a uno las cédulas de cableado y resulta que además los tamaños son demasiado pequeños o demasiado pequeños, las cédulas de cableado no se ven y ahí andan inventando, ¿no? Y de repente y por eso también resulta esto en aquel famoso dicho que los proyectos nunca son igual que o más bien las obras nunca quedan igual que los proyectos, ¿no? Lo cual yo estoy en desacuerdo, porque si las cosas las hacemos bien desde el proyecto, no deberíamos de tener ningún problema para este tipo de cosas. Y eso a mí me ha tocado mucho en revisiones, que encuentras que el proyecto estaba bien, pero la instalación está mal. Entonces, y uno de los puntos claros es la memoria de cálculo. Entonces, muchas veces las memorias de cálculo, ¿qué es lo que hacen? Muchas personas que a veces no se dedican a esto, transcriben tal cual. Y entonces uno ve calaveras, copiar y pegar, pero un montón, ¿no? Y te entregan memorias de cálculo que básicamente se circunscriben hasta acá, hasta equipos eléctricos. O sea, normalmente se circunscriben en estas 3 cosas y ya ellos dicen, es que lo voy a poner en... Sí, ¿no? Se va a estar viendo, perdiendo cada ratito. Entonces esa es una de los errores. Sin embargo, la memoria de cálculo hay veces que, y de hecho esta plática alguna vez la he tenido con ustedes, la memoria de cálculo hay veces que nos estamos limitando en algunas cosas y sobre todo nos estamos limitando con la norma, y a veces como que deberíamos de pensar más como proyectistas, como ingenieros. Los ingenieros para lo que estamos hechos para plantear y en base a un planteamiento poder calcular, y lo único que nos limita en nuestros cálculos o en nuestros resultados más que en nuestros cálculos pues son las normas, ¿no? ¿Por qué? Porque no me puedo ir a un porcentaje de caída de tensión mayor, no tanto porque la norma te pida un 3 o un 5%, sino porque los equipos dejan de funcionar después de una caída de tensión determinada. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que observar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo equipos que yo sé que son muy sensibles a las caídas de tensión, pues no me importa que la norma me pida 3, yo me voy al 1%. Entonces, y eso en base a un planteamiento. Entonces, la memoria de cálculo, lo primero que debemos de partir son los análisis de las cargas. ¿Qué es lo que pasa? Que la norma nos pide, y fíjense, es de las cargas, y aquí sí le doy gracias a la norma, porque
sí, nos educó, ¿no? Cargas, conductores, protecciones. Y sistema de puesto a tierra. Más o menos esta es la secuencia que se pide. Entonces van a decir, es de perogrullo, ¿sí? ¿Saben cuántas personas de carga se van a protección, se regresan a carga y se siguen con puesto a tierra? Como el 80%. O sea, el 80%, y chequenlo si no en las memorias de cálculo, normalmente sacan de las cargas, determinan el interruptor y luego del interruptor se regresan al conductor, y es ahí donde vienen los errores. Lo que nosotros tendremos que hacer realmente es de determinar la carga, determinar la corriente. De la corriente entonces determino los conductores, que es su superficie en milímetros cuadrados, y posteriormente de esta superficie nosotros sacamos lo que viene siendo la ampacidad, modificada por ¿qué? Factor de temperatura, por factor de agrupamiento, y por la utilización. El factor de utilización es lo que le llamamos si es carga continua, si es no continua. El factor de agrupamiento, ese se les chispa a todo el mundo. Cuando nosotros tenemos en una sola canalización, metemos más de 4 conductores activos, vamos a tener que meter un factor de agrupamiento. Y siempre se les olvida, ¿no? Entonces, y todo ese factor de agrupamiento viene en la norma. Entonces, lo recomendable es irnos un poquito más. En base a esto, entonces, ya me va a dar una ampacidad corregida. Y de la ampacidad corregida, entonces ahora sí selecciono la protección. Algunos todavía mencionan el de cortocircuito. Ah, sí, claro. Sí. Sí. A mí me ha tocado ver transformadores con cable 8, ¿no? Pues va para atrás, ¿no? Yo tengo una duda. Por ejemplo, hicimos un proyecto en Linares y la temperatura máxima que se tenía en verano era de 45 a 50 grados. En invierno era como de menos 5 grados. La temperatura promedio era como de 30 grados. Sí. 30 grados. Entonces, ¿cómo haces para tomar la temperatura? La máxima, La peor. la peor, es Sí, la peor. 50 grados. Sí, la peor. Y valóralo también. O sea, vamos a pensar que la peor, ¿en qué día se alcanza? Verano. Ajá, ¿cuántos días? ¿Cuánto opera la fábrica en esos tiempos? O sea, sí también tienes que ver. Pero todo lo que tú determines, todos esos planteamientos deben de venir ahí. Y ese es el punto de las memorias de cálculo. O sea, la memoria de cálculo no es seguir como robotín, ¿no? Y meter tablas y llenar tablas y meter... No, o sea, es de verdad poner planteamientos. Por ejemplo, tu caso muy concreto. Entonces, estoy en la ciudad de Linares, Nuevo León, en donde tenemos temperaturas que se alcanzan tales grados. Pero se alcanzan solamente en tales días a tales horas. Y en tales horas yo tengo factores de demanda de tanto por lo... O sea, sí puedes hacer ahí algún planteamiento válido. Porque sí, evidentemente, si yo... Vamos a pensar, si alguien que te va a inspeccionar toma el valor máximo, pues te va a matar, hijo. Te va a matar. No va por ahí. O sea, lo que sí tienes que plantear es que lo hace, y ahí es donde entra la ingeniería. No sé, sí, exactamente, ahí entraría la ingeniería,
Y habría que considerar en qué nos afecta la temperatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pudiera afectar la temperatura? A lo mejor va a cambiar la resistividad del conductor. Y esa resistividad del conductor está considerado para 60 o 70 grados, ¿no? 75 grados, ¿no? Entonces, si vemos, esa resistividad está pasada pues de la temperatura que podríamos considerar que son 30. ¿Sí? Entonces, un análisis de la resistividad, por ejemplo, por decir algo, ¿no? De ingeniería, no que sí que estoy resolviendo el problema. Por decir algo, te vas a dar cuenta que esta resistividad del conductor, cuando lo quieres calcular, te va a dar una resistividad a 75 diferentes y realmente tú estás trabajando a 20, por ejemplo, en México. ¿No? Está pasando. Hay veces que estamos pasando. Te proteges. Habría que hacer esa consideración. No, y también tiene que ver esto. La transferencia de calor que vas a tener del conductor hacia el exterior. Evidentemente que en un diferencial de temperatura mayor, la transferencia de calor es de volada. ¿Sí? Entonces, es lo que normalmente uno hace. Claro. Lo primero, si quieres entrar por temperatura, en la norma hay una fórmula. Sí. La fórmula de Meyer-Margrat. Sí, sí. Que es completo y está en el manual de la norma también, la americana. Lo puedes encontrar por ahí si quieres. Pero yo voy a otro punto. Lo que dijiste, que debo tomar la máxima o la mínima. Suponte que tienes una industria. Y tú vas a ponerte un hospital, pero una industria. Si es el alumbrado de estacionamiento, no va a coincidir el alumbrado de estacionamiento con la hora de la temperatura máxima. Uno. Pero si estás en una planta donde tienes un proceso, tienes que tomar no solo la temperatura del exterior, sino la que vas a tener en el ambiente industrial donde vas a estar. Posiblemente es incluso mucho más alto. Entonces, ahí ese punto, ese es lo que tú tienes que tomar. Climatológicamente puede ser que tú tengas, vamos a poner Linares, y que tienes una máxima de 42 grados. No, Mexicali es peor. Pero ¿cuánto vas a tener adentro? Así es. Hay lugares industriales donde adentro tienes 50-55 grados. Esa es la temperatura que debes tener. Las campanas de secado, no tanto un horno. Adentro de un horno no tienes 50 grados. Adentro no, pero Hay un poquito más. temperatura ambiente, ¿no? Les damos unas calentaditas en las calderas nosotros a veces, cuando se cortan bien. Pero en una campana de secado tienes alrededor de 80-90 grados. Que es una bronca, incluso, soy honesto, la bronca que yo tengo es conseguir luminarios que te aguanten 90 grados. Y tienes un doble problema, porque el conductor de cobre o el de aluminio, cualquiera de los dos, no solamente son buenos conductores de electricidad, son también muy buenos conductores de temperatura. Entonces, si tú estás calentando, digamos, un horno de resistencia, por decirlo así, el calor se transmite a través del cable, ¿no? A través del conductor. Entonces, muchas veces también eso te está afectando. A veces no es tanto la temperatura, ¿no? Entonces, son planteamientos que sí tienes que hacer. Por eso yo a veces estoy en desacuerdo que los que hagan los proyectos, ¿qué es lo que hacen las empresas grandes? El chavo que acaba de salir de la escuela, vente a hacer proyectos. No, espérate, compadre. Al chavo nuevo que acaba de salir, mételo a hacer instalaciones. Mételo al campo, a que tarraje tubos, a que corte, a que doble, a que sepa cómo se cablea. La tarraja como quiera que sea la exactamente. Pero el chiste es doblar tubos sin que se chupe. Un tubo de 4 pulgadas sin que se chupe, necesitas una prensa y estar haciendo irle dando vuelta para que te quede parejito y para que te quede. No se te ande chupando en la parte media, ¿no? Exactamente, sí, que quede bien. Y si le pones, ahora, ok, ya hiciste uno, ahora haz otro igual. O sea que si te queda, no está derecho, está chueco. No, entonces bueno, hazme otro igual. Que te quede igual, pero de chueco. Pero fíjate, eso es pensando en que los chicos nuevos son ingenieros dedicados con el perfil eléctrico. En muchos de los casos ni siquiera son ingenieros, en muchos de los casos son otra profesión, otra licenciatura, exactamente, que no tienen la formación y pues de dónde quieres que aprendan, ¿no? Si van a hacer un proyecto, como tú bien lo dijiste al principio,
copian y pegan. Era algo parecido, es algo igual, copian y pegan, no saben ni por qué se calculan, ni qué es lo que tienen que proteger, ni qué tipo de máquina, cuál es la filosofía de todo esto, cuál es la filosofía de la protección. O sea, no tienen ni la menor ni más remota idea, pero como lo recomendaron, pues ahí está. Y entonces no es tanto el que a lo mejor desconozcan, más no saben, no conocen. Pero además hay otra cosa. Yo entiendo si que una gente se va a campo cuando sale de la escuela, ya no regresa a proyectar. Se queda en el campo, se queda ahí, se queda en obra. Es muy difícil que uno se regrese a proyectar o que se siente atrás de un escritorio cuando ya probó lo bueno que es el campo. Lo que pasa es que cada quien haya su camino, eso también es cierto. Entonces hay gente que te gusta más el campo y te metes en el campo. Y hay gente que le gusta más la electricidad. Pero si tienes a un ingeniero, forzosamente va a doblar tu... No hay que se queda. No, por supuesto. Un técnico, el ingeniero, su función es decirle, mira, de aquí a acá va un tubo, si lo digo por experiencia, va un tubo de 4 pulgadas. ¿Por dónde quiere que lo meta el ingeniero? Maestro, tú vas así, ¿por dónde? Porque tú sabes que hay tuberías de vapor, que hay tuberías de agua, que hay tuberías de... Y yo no te voy a decir por dónde, porque tú conoces mejor mi función, es decir, va un tubo de 4 pulgadas, con tantos cables, con tal tipo de cable, me lo vas a alambrar así, me vas a poner con tanto tramo, un soporte y además un cóndulo serie ovalada, me lo vas a poner hacia abajo. Pero no te voy a decir más, porque si tú ves la necesidad de meter un cóndulo más en algún lugar para poder alambrar correctamente, me lo vas a decir tú, y no vas a decir que usted pidió 3 cóndulos. Y ahí te cinchan. Así es. Entonces lo mejor es decirle, ¿sabes qué? Esa es tu chamba, mi chamba. Yo no te voy a decir, a ver, dime qué cable meto. Sí, no. Pero aquí te vas a dar cuenta, con esos trabajos, si bien tú no lo haces, pero sí te vas a dar cuenta que, por ejemplo, aquel que trabaja al 40% del factor de relleno de un tubo, ¿sabes qué? Está viviendo en Disneylandia, güey. Y sobre todo cuando hablas de calibres de un 0 en adelante. O sea, métele en un 40% de factor de relleno de un 0 para adelante, no lo metes. O sea, me cae que un 250 kcm, 3 fases neutro y su tierra, ponle tú que te dé del ¿qué será? No, menos, como un calibre 2, ponle, mételo y te dice, no, es que de acuerdo a las cuentas me da un tubo de 3 pulgadas, mételo en 3 pulgadas, todo el mundo le pone 4, porque no te da 3. Entonces, esas son las cuestiones de proyecto a las que yo me refiero, que sí tenemos que ver. Y la idea de esta invitación es, muchos de ustedes ya están en empresas ya hechas. Entonces, yo lo que les invito es, compadre, inviértanle, o sea, métanle al revés. O sea, el chavo nuevo, no lo metan a proyectar, de verdad. Háganse un favor y mejor métanlo a la obra y el que ya tiene más rato en la obra se lo van trayendo al proyecto. Muy bien, no voy a permitir si a alguien le sirve. Hay una tabla muy famosa de Square, donde te daba decir calibre 2 ceros. ¿En qué tubería cabe? Es una tubería de 4 pulgadas. Observando lo del NEC, claro, el NEC ya cambió. Sí. Pero en general es muy parecido y me va a permitir, si le estoy haciendo, es lento pero inseguro, malo pero inconstante. Se las voy a pasar, sí es muy útil, y voy a tratar de meter ahí lo del aire, para que realmente nos sirva a todos. Y es muy práctica, sí jala bien, no sé si ustedes la pusieron, es de 1971 de Square, donde viene el calibre, capacidad, ya viene la situación de que no debes de meter un cable calibre, un interruptor con un cable calibre 12 que no sea de 20 amperes, calibre 14 que tienes que meter 15 amperes, ya saben, ¿no? La reglita esa que ya tiene muchos años. Entonces sí la voy a hacer, pues, con mucho gusto se las comparto.
ya si la quiere realizar. Sí, no, está bien, está bien. Pero sí sirve y la voy a tratar de actualizar al NEC, al último NEC, que realmente de los 3 últimos creo que no ha cambiado la situación de capacidad de carga. Claro, ahí es mínimo y también es de ahí para arriba, lo que tienes la boca llena de verdad. De ahí, oye, es que yo te estoy recomendando una tubería de 2,5, me pide 3. Ay, mano, es que qué mal. ¿Cómo tiraste dinero, güey? En algunas ocasiones, ingeniero, se te puede ir un proyecto por ello. Porque dices, oye, si sabes que va a quedar bien, voy a meter 2,5. Venga, a ver si es esa. Si me la dejas ver, a lo mejor. Sí, Yo creo que si me enseñaste mal, me la habías enseñado. Ya me lo habías mandado, Manuel. Se parece. No, este es de Condomex. Con mucho gusto, la voy a compartir. Dejen que la tenga más o menos bien preparada. Me voy a tardar, no les puedo, pero es un trabajo bonito para estar checando. Si les anexamos esto que es de cómo tomaban los motores. Ah, sí, cómo no. Para que vaya completa, ¿no? Y sí, esa tablita, ¿no? Es una tableta. La que está mejor, bastante mejor presentada, va a permitir compartirla con ustedes, pero yo creo que también se te puede ir un proyecto, a ver, no me deja mentir, oye, agarras y cambias tubería de 2 a 2,5 o de 2,5 a 3, se te puede ir un proyecto. Entonces lo que hay que usar, hay equipo que ustedes lo saben, Cominex que vende algunos lubricantes, algunas situaciones para que puedas meter el cable y resbale más fácilmente bien. El talco del talco. No, ese ya no existe. No, pero sí existen algunos lubricantes hasta para las ratas, ¿no? El mismo Cominex. Se mueren las ratas. Que las ratas se mueren con el talco. O 3M, pero no tienes razón. Sí, 3M. También champú. No, o sea, te sorprendes del ingenio, pero Pasa. la manteca había. Por eso lo comían. Ya no hay Ya no había. La Inca, me encanta. Pero eso es vegetal. Es vegetal. Ay, no le vas a decir, es No, vegetal. es que antes se usaba la de puerco. Totalmente de acuerdo. O sea, incluso cuando tarrajeabas usabas la de puerco. Sí. Tienes razón, pero ahora no le dices a la Hasta tarraca. olía a chicharrón. Discúlpame, no tengo la de puerco, tengo la Inca. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo va? Yo he visto que están usando mucho la Inca. Es muy fácil de conseguir y vamos. Esa sí la hay fácil. Sí, aquí lo que realmente ha sucedido es que 3M es una empresa que trae varias cosas, ¿no? Entre ellas trae lubricantes y cosas por el estilo. Pero bueno, al final mi punto es, entiendo que se te puede ir un proyecto por una diferencia de tubería, pero lo importante es no perder de vista el proyecto de ingeniería como tal. O sea, a lo que yo voy es, muchas veces irte con los mínimos que te pide la norma no te va a dar resultado, y ese era mi mensaje más que nada, ¿no? O sea, más allá del costo es, no te vayas a tal cual a lo que te dice la norma, ni significa el hecho de que tú te pegues más a la norma significa que eres más económico, tampoco. No, pero tienes que vender esa idea desde un principio, decirle, mira, yo no me voy a 40% por lo que tú dices, no vivo en Disneylandia. Alguien te lo va a meter y lo va a lograr y vas a decir, oye, es que este cuarto es más económico, sí, pero ¿qué te están dejando? Estoy dejando hardware, estoy dejando una cosa mejor, estoy dejando unos cables mejor distribuidos con un factor de seguridad más alto. Y es lo que se tiene que vender. Exactamente. Es lo que se tiene que vender. Pero, por ejemplo, o sea, el cliente no regresa la ingeniería, los tiempos de entrega es lo que y más impacta en un proyecto. ¿Cuánto? Los tiempos de entrega. Entonces, en un tiempo de entrega muy corto, al cliente eso no le interesa. ¿Cuánto tiempo te entregas? Y entre más largo esté el proyecto, más cuesta el proyecto. Así es. Entonces, se tiende a reducir el tiempo de entrega y es preferible meterle a veces el tubo, ya no importa cómo quede,
Si es de 2:30 o 3, que se vaya. Porque el tiempo de entrega es reducido. No me lo tomes a mal, difiero contigo. ¿Por qué? Porque las empresas agarran y dicen, tengo 4 cotizaciones. Así es. Y andan en 3 a 4 semanas. Nadie te dice, son 2 semanas. No, son 3, 4, 10, 12, 14. 12 a 14 semanas. 8 a 10 semanas. Y entonces te dicen, ¿cuál es el más barato? Mira, el tipo de entregas, uno es de 12 a 14 semanas, el otro es de 8 a 10 semanas. ¿Cuál está más barato? Pues pues vamos a ver 12 a 14 semanas y exprime el tiempo y que le baje al tiempo. Pero es lo que realmente nos sucede en las empresas. Y están viendo la cuestión de la. Así es. Entonces, ahí es donde yo he visto que se les va incluso en proyectos de alumbrado donde ponen balastros a 460 volts. Porque se van con el conductor más delgado. Bueno, yo no tengo la culpa. Y te proyectan todo a 460 volts y a nosotros pues, no nos gusta. Pero salió más barato. No te das cuenta. No te das cuenta y lo autorices como va, sin anestesia. Ya. Hacen la mesa de operaciones y la anestesia no está muy incluida. Pero habría que hacer una valoración, ¿eh? Sí. Yo no creo que ni tanto como dices, y tal vez yo sí he visto más en obra el hecho de lo que estás diciendo, o sea, los tiempos son los que mandan, o sea, el costo de oportunidad a veces pesa más que el costo de materiales, ¿no? O el costo directo en este caso. Entonces, quién sabe, digo, habría que ver, cada caso es diferente. Y otra de las cosas es, subámosle el nivel, cabrón. O sea, no veamos cómo, porque ¿cuál ha sido el problema? O sea, de repente yo iba a hacer una instalación, iba y cotizaba. Y resulta que pues, había un maestro que cotizaba, cabrón, y te ganaba. Y decías, sí, güey, pero aquel nomás te instala cables, güey, pero no te proyecta, que es muy diferente. Entonces como que sí tenemos que cuidar mucho ese aspecto también, que estamos, ¿cómo se llama? Que también tenemos que ver la cuestión de ingeniería, ¿no? Porque la ingeniería también se vende y tenemos que aprender y tenemos que ver cómo eso es indudable. La bronca es que en compras muchas veces no tienen un ingeniero, tienen un licenciado. Y el licenciado en economía o licenciado en ciencias ocultas, lo que tú quieras. Y entonces no le saben, oye, ¿ya viste lo que me está dando este cuate? Sí, de acuerdo, ni modo, pero ese es un caso y a lo mejor 9 no, o a lo mejor 2 no, o sea, pero la tendencia que debemos de tener es siempre a buscar como sí. O sea, yo entiendo que hay muchos como no, hay muchos nos, yo lo entiendo, yo los he vivido, pero también lo que tenemos que ver es cómo sí le vamos a subir el nivel de estas cosas, ¿no? No, sí, indudable. Ese es el... Algo nuevo que ya nos están exigiendo las empresas que piden un proyecto completo, ya es precisamente lo que por ahí comentaba, ¿no? Que no tiene un ingeniero en compras. Y a veces el dueño se da cuenta que necesita asesores que le cuiden las manos a los que compran, a los que instalan y demás, ¿no? Se pierde muchísimo dinero por ese lado. Sí. Y entonces ahora ya nos están pidiendo que hagas un análisis de costos en cuanto a tu instalación, ¿no? Que hagas un análisis de costos y incluso te lo pide de manera, bueno, no solamente el precio unitario, que luego nos cuesta muchísimo trabajo, elaborar un precio unitario, hasta para poner un tornillo, todo desde taladrar, desde poner tornillos, desde soldar, desde cablear, de jalar tantos metros, cuánto equipo, cuántos cóndules, cuántas vueltas, todo eso, y lo vas a poner en 3 dimensiones. Ya te lo están pidiendo. Que es una maqueta electrónica, ¿no? ¿Cómo? Maqueta electrónica. La maqueta electrónica, ¿cuánto ya llamaste así? Está en 3 dimensiones, tu tablero, y de ahí sale un circuito completito, el circuito número 1, 2, porque es bueno, a dos fases. 2 fases. A una fase, a un monofásico a 2 fases. Dos hilos. Sí. Monofásico, 2 hilos. Bueno, pero todo ese circuito, vamos a suponer que vas a alimentar un motor, lo llevas en 3 dimensiones,
hasta donde llegues, para que, en isométrico exactamente, para que, así lo están exigiendo, o sea, ya como ingeniero ya también pasado de moda, pues ya tengo que valerme mucho de arquitectos, opcionalmente mi hijo es arquitecto, y me ayuda, pero de lo contrario, se pasa 2, 3 días y no duerme, para que lo entregue. Eso es una gasolinería, por ejemplo. Sí, bueno, los generadores siempre han sido una monserga, ¿no? Así se llaman generadores, por Sí, cierto. claro. Generadores. Sí, ¿no? Esos generadores. Y si no lo haces al principio, lo haces al final. Pero que lo haces, lo haces. va de lo que nos querían antes, ¿no? Precio unitario se llamaba. Y así lo hacíamos nosotros. Y ponías el uno, Exacto. pues ya se escribí cuántos metros, cuánto cuesta, cuánto por meta, y hacías un total. Pero ahora con los generadores ya no se puede perder tanto y te pueden, o sea, el empresario, el dueño de la obra se cuida muchísimo de eso. Lo que cuidan es la variación. O sea, la variación es lo que se cuida. Siempre una obra te va a variar. Siempre. O sea, no hay forma de que no te varíe. Siempre te va a Sí, de repente variar. hay arreglos ahí. Entonces, lo que ellos quieren ver es un poco lo que decíamos hace rato, los tiempos. Mientras menos tiempos tenga, la variación es menor. Entonces ahí es un factor. Por eso yo sí creo que el tiempo, la oportunidad es un valor que se cuida mucho, los tiempos de entrega. Lo llevamos La cuestión en cuanto a desperdicios, que es a lo que tú te refieres, también ¿por qué? Porque tú consigues tubos de 3 metros. Sí. No, y aunque tú pongas unas distancias que no sean múltiplos de 3 metros, bueno, pues tienes desperdicios. Entonces de lo que se trata es de reducir esos desperdicios. Los cables, ¿qué es lo que pasa ahora? Concreto. Los medios de unión ahora han cambiado. Antes pues era agarraban los cables, le pelaban así, pero un tanto así al cable, ¿no? Para poderle dar vuelta y bueno, eso ya no. Ahora se utilizan conectores, con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Se reducen los tamaños de lo que va del corte al conductor. Entonces, estás teniendo esas variaciones que también Vamos a las coplas de metales. sí, eso ya no es, ¿no? Entonces, la primera parte entonces de una memoria de cálculo, lo que les decía es cargas, conductores y protecciones, ¿no? Eso es la primera parte de una memoria de cálculo, y eso casi todo el mundo lo hace, Ahí no te faltaba, cuando fueron conductores, alambrado y canalización. en la siguiente parte, ¿sí? Entonces, en la siguiente parte faltaría, y aquí me brinqué por eso. Entonces, ya una vez que tienes esto, ¿qué es lo que les digo? Que normalmente son los famosos cálculos de alimentadores que vienen. Aquí me faltaría también lo que viene siendo la caída de tensión. Entonces, la caída de tensión, nada más, ya hay otra serie de cosas, por ejemplo, ahí, que lo que viene siendo en la cuestión de las cargas. En la cuestión de las cargas, hay un mito que siempre se ha manejado, que es el balanceo. ¿Por qué? Porque viene desde el comercio. Sí, viene desde el becerril. Sí. Desde el becerril viene, ¿no? Sí, y no te pega. O sea, lo que tienes que hacer, Obligar. o sea, ¿cómo se llama? Te hablaba de un 5% máximo de desbalanceo, ¿no? El becerril, si mal no recuerdo. Entonces, lo que realmente debemos de checar es cuál es la corriente máxima de desbalanceo para que la protección, más bien para que el conductor me aguante esa corriente. Por ahí va. O sea, eso es lo que realmente... Y lo que decía que los últimos hace muchos años, ¿no? Así es. Antes de que el temblor tumbara el edificio. Mira. En realidad, esa era la forma de asegurarse de que el supuesto interruptor no fuera a estar mal sanitado. Exacto. Pero en realidad lo correcto es que tú revisas cuál es la máxima intensidad mayor, y sobre esa intensidad mayor vas a revisar que tu interruptor sea correcto.
Pero Eso debiera ser. fíjate, ahí otra vez el vicio que te digo, te estás yendo hasta el interruptor. No, pero Hay que quedarse en el ya pasaste conductor. por todo lo demás. Sí. A la hora de hacer tus cargas, el tema es qué tanto Ajá. influye el balanceo de las cargas en un tablero de fácil, porque tienes cargas más fáciles. Para Exactamente. empezar, en la NOM 001 no dice nada. No. No, pero, Para empezar, eso viene desde el servicio. pero en el Secretaría de Comercio te pedían el desbalanceo de fases porque hubo muchas gentes que usaban un neutro para dos circuitos. Con de fase común. Sí. Bueno, ellos usaban un neutro para dos circuitos. En los pueblos Debería todavía. de ser a fase distinta. No, eso vino después. No, pero eso era... Y lo- todavía lo permite la norma. Sí, Todavía pero lo- para evitar eso te pedían el desbalanceo de fases. Exactamente. Yo creo que esa fue la razón de que le pusieron el desbalanceo de Fue fases. mucho antes de eso, ¿no? Pero esto es historia. Y después Es historia, lo importante le es encontramos que cómo ya hacerlo. pasaste por todo. Ujú. Tú para llegar al interruptor tienes que saber cuál es tu intensidad máxima. Ujú. Y sobre eso tienes que diseñar tu protección. Es Y correcto. si tu intensidad máxima es en la fase A, porque así lo hiciste tu tablero, pues sobre eso tienes que diseñar. Ujú. Porque estrictamente hablando, en unas cargas de ese tipo existe una variación enorme, sobre todo si tienes cargas ocasionales, como son como corrientes o contactos. Eso, ¿en qué momento del día los estás usando? ¿En qué momento entras? Es un desbalanceo O las cargas, ¿no? hipotético. Pero Hipotético de proyecto, porque ahora en la realidad tú no vas a tener esos desbalanceos, va a ser otra cosa muy distinta. Todo el caso de una cocina, pues tienes teóricamente estas cargas instaladas en una cocina y a la hora en la realidad tú tienes otra, distinta. Entonces por eso te digo, son cosas que tú haces como proyecto, que tienes que tomar en cuenta acá en tu cabecita, que no te vas solo con un machito así, porque puedes cometer errores. Ujú, ujú. Ese es el punto. Yo creo que es lo que está señalando y me parece muy atinado señalar sobre eso una y otra vez, ¿no? Somos ingenieros y la norma es una norma de protección, te cubre lo mínimo que tienes que cumplir, pero eso no excluye que hagas tu ingeniería correcta, ¿no? Exactamente. Y todo, si te das cuenta, nos pega aquí, en la corriente de cálculo. Sí, porque esta es una corriente de cálculo. En la siguiente parte, que vendría siendo cortocircuito, también lo que estamos calculando es una corriente, pero ahora es una corriente de cortocircuito. Entonces yo alguna vez les comentaba, la corriente de cortocircuito, ¿para qué me sirve el cálculo de cortocircuito? ¿Para qué me sirve meterme en la chicharronera y juntar las impedancias y hacer el equivalente de Thevenin? ¿Para qué me sirve? Capacidad interruptiva, sistema de tierras. No, de acuerdo, pero para a ti como ingeniero, ¿para qué te sirve? Para que Porque es la peor condición, es la peor condición de un circuito eléctrico, es la corriente de cortocircuito. Es la peor condición. Para que tu interruptor abra, Exactamente. sin explotar o sin dañar a una persona. Por eso calculamos la corriente de corriente de cortocircuito a 3 fases y la corriente de cortocircuito a una fase o a tierra. E incluso también lo hacemos a 2 fases, 2 fases a tierra, etcétera. ¿Por qué le andamos rebuscando tanto? Que si 2 fases, que si una fase, que si 3 fases. La mayor. Estamos buscando la mayor. Estamos buscando la peor. Yo algunos cálculos que digo como regla de dedo, como dicen los americanos, los interruptores de 65 kiloamperes ahora, no he logrado en ningún lugar encontrar más de 35, 40 kiloamperes de corriente. No, ya hay más. En algún, no sé qué lugar. Me tocó revisar un edificio ahora hace 3 días de Procter & Gamble y es un edificio que tiene pues como 10 años y encontré interruptores Square-DIN, me acuerdo muy bien, el catálogo era FC y tienen capacidad de corriente de capacidad interruptiva de 100 kiloamperes. O sea, incluso yo lo vi en el plano y le dije, no, aquí alguien se equivocó, ¿cómo crees?
no hay 100 kiloamperes, y menos en Square. No, sí hay. Sí hay. En mi caso, nunca llegué a más de 65, a más de 35 por ahí. A mí apenas me los presentaron, yo, la neta, yo conocía hasta 65, pero ya de 100, la verdad no conocía, Entonces sí, ya los hay. Pero al final, ese es el segundo punto, o sea, ya una vez que lo calculé en mis condiciones más normales que pueda haber, y aún dentro de las más normales, las peores, como vienen siendo las corrientes de desbalanceo, como vienen siendo los factores de temperatura, de agrupamiento, de utilización, la caída de tensión, aún esa es la parte normal, eso es como normalmente va a operar el interruptor, y aún dentro de la operación normal, la peor es la que voy a buscar para poder determinar una mejor selección de equipo completo. Pero todavía después sigue el punto que es el cortocircuito. Entonces todavía del cortocircuito, aquí vamos a determinar, otra vez nos vamos a ir al conductor. El conductor por ahí también se calcula con cortocircuito, nada más que la fórmula, no recuerdo muy bien ahorita la fórmula, por ahí la tengo, pero es función de los ciclos del cortocircuito también. Entonces el tiempo de duración. El tiempo, por eso es el tiempo. ¿Cuántos ciclos de cortocircuito tienes? Entonces, eso tiene que ver con tu protección que vas a meter, ¿no? También. Entonces, aquí es donde entraría el cortocircuito. Entonces, nos va a determinar, como yo les decía, la condición máxima de falla. De operación, ¿no? Vamos a ponerle así. Nunca buscamos que eso falle, ¿no? Siempre buscamos que las cosas siempre operen normal, en un rango normal y todo eso, pero nunca sabemos el momento que va a venir un cuate y va a hacer algo que no sabemos y meta o el gato que se mete a la subestación, ¿no? Y nomás encontramos la calaverita ahí. Entonces, eso llega a suceder mucho, ¿no? Entonces la condición máxima de operación o peor, y entonces de aquí lo que determinaríamos serían conductores. Muchas veces los conductores como que no los pegamos, y también deberíamos de tomar en cuenta protecciones, y lo que vienen siendo protecciones en su capacidad y lo que viene siendo, me voy a ir un poquito más adelante, arco eléctrico, porque ¿qué creen que ahora ya nos piden arco eléctrico también? Entonces para eso también nos va a funcionar. Porque si yo tengo un arco eléctrico, es una vez en un incendio que me tocó revisar, me decían decía el perito de incendio, con todo el respeto que me merecen, una lámpara la cual estaba columpiando y bueno, estaba colgada de unas cadenas y estaba el cable, y el cable no estaba emboquillado, no tenía un conector. Decía que con el movimiento se peló el cable, hizo lo que dije, bueno, a ver, el cable se va con la lámpara, hijo, o sea, ni que el cable estuviera tensado como para que eso estuviera campaneando, ¿no? Y la otra decía que hubo un chisporroteo ahí, y a partir de ese chisporroteo vino todo lo demás. Si ustedes calculan, y yo lo hice, calcular el cortocircuito, la corriente de cortocircuito hasta ese punto, la verdad no me daba la temperatura como para eso. Lo que sí te da la temperatura es la violencia con la que a veces puede suceder un cortocircuito. No es lo mismo un cortocircuito que un arco eléctrico paralelo que le llaman, que de repente porque falla el conductor, pum, se da el arco. Y otra cosa es que llegues con el montacargas y ¡pum! Cabrón, le des. Son dos cosas, son dos condiciones muy diferentes.
Y entonces de ahí se pueden desprender varias cosas. Entonces el arco eléctrico nos va a determinar las distancias que debemos de tener de seguridad en caso de que decidamos trabajar en un área abierta. Digo, en un tablero energizado. Normalmente la gente no lo hace, pero bueno, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que los motores son los que aportan mayor capacidad por circuitos, los generadores, ¿no? Ah, sí, claro. No tanto los circuitos de alumbrado. Sí, por eso o sea, en el cortocircuito, ¿qué es lo que te va a pintar? Es qué tanta disponibilidad de energía tengo, y ese me lo va a marcar el transformador, ¿no? Y qué tanto los cables me van a detener esa energía, que es la impedancia de los conductores, y la otra parte es qué tanto me van a aportar los motores, lo que le llamamos aguas abajo, ¿no? Entonces, en un momento dado, eso qué tanto me va a aportar en un punto el cortocircuito. Pero igual, a lo mejor hay un conductor que también me disminuye la impedancia. Digo, me aumenta la impedancia y me disminuye la corriente de cortocircuito. Entonces, esas son de las cosas con las que hay que jugar. Cuando jugamos con el cortocircuito, entonces vienen configuraciones muy extrañas. Por ejemplo, tenemos un transformador, ¿y qué es lo que hacemos? Le metemos un interruptor yo les sigo llamando electromagnéticos, y alguien me ha dicho que ya no son, pero bueno. Entonces, depende de la capacidad, ¿no? Sí, depende. Vamos a poner automáticos, ¿no? Un interruptor automático, ¿no? Entonces, se ponen interruptores automáticos y luego de repente llegan, le ponen otros dos interruptores, ¿cómo se llama? Automáticos. ¿El símbolo de dónde salió? De la misma de la 168. Sí, es montaje removible, eso me dicen que es removible el montaje. Ajá. Sí, este es el automático. Bueno, trae sus esferitas de aquí. ¿No? ¿Qué nos va a Entonces, la 168, 163. 136. Pero bueno. Sí, ahí viene. No recuerdo que sea así. Está muy claro. Ya me hiciste dudar. Muy raro que sí. Pero siempre he usado ese. Yo no lo he usado. Como que son más bien palos de potencia esos. Sí, por eso, a eso me refiero. Estos son interruptores de potencia, exactamente, de 65 kiloamperes hasta 100 kiloamperes, ¿no? Pero en 600 volts. En 600 volts, son los Master Pack. Pues un Master Pack, así está, ¿cómo se llama? Los de Siemens. Hace muchos años se llamaban cuando eran electromagnéticos. 52 H3. No, el 52 es otra cosa. Ya los cambiamos más posteriormente. Es que el 52 tiene que ver con una norma ANSI de fabricación. Y esa norma ANSI tiene que ver que los valores de interrupción que tienen. Y normalmente un 50-52 se calibra de acuerdo a los transformadores de corriente que tienes. Exactamente. O sea, no es, a lo que yo voy es que tú les das la sensibilidad de acuerdo al transformador de corriente o al transformador de potencial al que mide, y ya con eso tú le das la sensibilidad en donde quieras que abra el interruptor. Entonces ese es el 52. Pero estos no, estos son LSIG, son protecciones, normalmente LSI, a veces LSIG, son los SBAT de Siemens, los Master Packs de Schneider. Lo que les digo que para mí son electromagnéticos, pero ya dicen que ya no existe eso, ¿no? Entonces ya son termomagnéticos y con pastillas electrónicas. Se dan tiempo largo, tiempo corto. Así es. Lo que realmente son celdas. O sea, son contactores que abren o cierran
Por eso llevan un resorte, se carga un resorte para poderlos abrir y se carga y todo eso, ¿no? ¿Cuántos amperes estás considerando ahí? Normalmente son de 800 en adelante. Pero nosotros tenemos, o sea, bueno, los que yo he manejado son de 800 amperes y son, o sea, termomagnéticos, no llegan a la otra situación de tener la palanca, no, sí, simplemente una palanca de tablilla. Estoy hablando de 2000 amperes. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las transferencias, lo que hacíamos en Celmec es que las transferencias se energizan. El Master Pack se energizaba. Cuando tú energizas, ya no tienes que cargar resorte. No, pero la energía de los nuevos. Exactamente, la energía los abre y los cierra. Pero me refiero a los nuevos. Depende. Ya los nuevos hay termomagnéticos. Ajá. Sin cargar, o sea, simple y sencillamente con la palanca normal, hasta 2000 amperes en Cutler-Hammer, subes un interruptor y listo, y se cae el interruptor y listo, y le tienes que bajar y volverlo a subir a 2000 amperes y capacidades de 65 kiloamperes a 600 volts. Claro. Antes no lo sabía, antes sí tenías que tener palanquita, cargabas, le dabas el botón. Todavía los hay. Hay muchos. 1200 amperes, ahorita tengo un General Electric que le tienes que dar con la palanca y apretar el botón y entonces carga y ¡pum! Cierra. Exactamente. Y aprietas el botón y abres. Sí. Y ahora, con respecto a lo que decías de una lámpara, me tocó el mismo caso que tú mencionas. Es curioso, en una tintorería, un changarro, la verdad. Tenían 8 lámparas a un circuito de 20 amperes. A alguien se le ocurrió decir, oye, es que en la noche gasta mucha luz, entonces quiero que por favor no me dejes una lámpara encendida en el mismo circuito. La balastra por X o Y razón se empezó a escurrir. Chorreó porque no tenía fusible independiente esa lámpara. Chorreó, cayó en un tambo de solvente con los que y bolas. Sin mayores problemas, porque pues, ya lo saben. La balastra era de 1 ampere, tomó 2 amperes y el interruptor estaba muerto de risa. Tomó 5 amperes y el interruptor decía, tomó 8 amperes y se empezó a prender como prendía agricultura. Sí. Entonces, y les decía, entonces hay configuraciones como estas, que de repente aquí tenemos transformadores de 2000 kVA. Sí. Y más. Y de repente por acá llegamos ya finalmente a nuestro viejo y conocido interruptor termomagnético, ¿verdad? Sobre el cual ya derivamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque un 2000 kVA tiene una disponibilidad de energía bárbara, ¿no? Bárbara, güey. Entonces cuando tú tienes un cortocircuito ahí, está aguas, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le metes interruptores de alta capacidad interruptiva que sabes que son voy a seguirlo diciendo, electromagnéticos. Sí. Entonces lo que hacemos es que después le metemos aquí una longitud de conductor, ¿verdad? Y con esa longitud de conductor le agregamos impedancia. Y entonces ya lo podemos bajar a interruptores de 35, 42 kiloamperes, cosas por el estilo, ¿no? Este tipo de arreglos se usaban mucho. Ahora ya, efectivamente, hay interruptores cada vez más buenos, ¿no? Que nos evitan ese asunto. Pero a mí lo que me llama la atención es que este tipo de arreglo yo lo he visto en transformadores de 45 kVA, ¿no? Porque no se saben de otra. Porque lo hicieron una vez y se quedan, ¿perdón? Pero ahí lo que estaría tratando sería la impedancia o el elemento que corresponde a la contribución de la compañía suministradora. Así es. Sí, es lo determinante para la corriente de cortocircuito que vamos a tener abajo. Entonces el transformador pues sí no me va a dar ninguna energía, va a limitar realmente la energía al paso del cortocircuito. Es el que te la va a entregar. Entonces, mientras sea más grande, la transmite, ¿no? Sí, pues, pero finalmente es el que para fines prácticos es el que te está entregando. Digamos que es el determinante. Así es.
Pues la impedancia del transformador es el determinante Es el que- para ver cuánta corriente cortocircuito Es la va a pasar. primera barrera, pues, Va a pasar entre el hacia sistema eléctrico y tu sistema, ¿no? Es la primera barrera, por decirlo así. Entonces, el problema que tienes es que si tú haces tus cálculos, aplicas la chicharronera, resulta que depende de los KVA, la corriente nominal dividida entre la impedancia y es la corriente de cortocircuito a bus infinito, ¿no? Entonces, esa sería por lo cual determinas que mientras más alto sea el transformador, peores son las condiciones de cortocircuito. Y la impedancia, la más baja, pues Peor todavía. peor también. Y si pones dos en paralelo, pues ni te digo, güey. O sea, peor. Eso es más peor. Ahí sí llegas a los 100 kiloamperes. Sí, sí llega, ¿verdad? Sí llegas. Eso que acabas de poner ahí, que estuviera 480 volts, esos 2000, arriba de 60. No, 2 veces. Ah, pues sí, pero yo no pongo 12. Solo 2 veces. Puedo poner 5 en paralelo o Sí. matarme sin anestesia. ¿Sí? No, no. Entonces, pero nosotros nos fundamentamos en base a este cálculo, por eso estos cálculos son tan interesantes, son tan esenciales. Así es, porque nos van a dar esa información, qué longitud le voy a dar a mi conductor para que me dé un poco de mayor impedancia y pueda tener entonces interruptores más manejables entre Más comillas, ¿no? accesibles para Más el accesibles, arco así que es. pueda haber. Así es. El problema es también muchas veces el nivel de voltaje de esos transformadores. Nosotros ya tenemos el problema, y tú lo sabes, de que estamos distribuyendo en 2400 y 2400 volts para transformadores ya de 2000 kVA. Necesitas a la entrada interruptores de más de 600 amperes por la corriente que esos transformadores manejan. Entonces ya es una grotesca manejar a 2400 volts como voltaje de distribución y también de utilización. Sí, pero lo dices bien fácil, pero acá es ella lo conoce, es una planta de generación que tus turbinas están a 2400 volts y tus turbinas de gas sí están a 4160, pero tienen transformadores de acoplamiento de 4160 a 2300. Entonces sí es una verdadera otra cuando tienes 18 subestaciones. No, yo me quisiera ir a 7200 ya de una vez. Pues sí, bueno, si se pudiera así, pero entonces necesitas también cambiar motores. Quisieras la planta nueva. Sí. Ahora, a partir de este punto entonces vamos a definir los esquemas. Y yo hice ese caso porque sí me tocó ver una vez una escuela en la Gustavo Amadero, que yo no sé si lo hicieron para sacar más lana, pero así lo hicieron, o sea, metieron una configuración enorme en el mismo cuarto para un transformador de 45 kVA, 2 tremendos interruptores y luego otros tableros, otro I-line, y después de ese I-line, tableros de distribución QO dentro del mismo cuarto, ¿no? Entonces, me suena a dos cosas. Una, que a lo mejor pues, querían cobrar más lana, que seguro lo hicieron. ¿Crees? Eso no pasa en México. O la otra, que se me haría peor, es que son vicios que alguna vez alguien se metió con el ingeniero a sus grandes proyectos y vio que el ingeniero hace este tipo de cosas. Pues sí, pero son torres de alta, son rascacielos, ¿no? Y estamos hablando de transformadores de este tamaño. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por eso es lo que le digo de los chavos. Entonces, metieron a un chavo a proyectar y entonces de repente el cuate cree que ya agarró la varita mágica y se va a proyectar todo de la misma manera. Pues no, aguas, ¿no? Entonces, este tipo de esquemas se deriva de hacer un buen cálculo de cortocircuito. Y el último punto que me faltaba del cálculo de cortocircuito, la coordinación. La norma simple respecto a esos números que mencionas, básicamente está orientada a protección. Los relevadores van a ser diferenciales entre dos fases, hacia tierra, el monto cercano, todo. Está orientado a lo que es protección. Y entonces estamos hablando de otra cosa, son conceptos distintos. Estamos hablando de cosas diferentes. Esta simbología de un circuito como este.
Nada más, para quien preguntó de los de Nancy, ¿no? Del 50-52, por ejemplo, tipo de protecciones que se aplican en un interruptor, sin importar, y ese simbolito solo te da símbolo de esa nomenclatura. El símbolo, símbolo eléctrico de esto, hay los americanos, porque tenemos otra norma, ¿no? El europeo, entonces es otra cosa. No, es como una aclaración a lo otro. Y de aquí también otra de las cosas que incluso a mí, como una vez alguien me dijo que por qué le exigía tanto, porque las coordinaciones, a mí me han tocado en inspecciones pedir coordinaciones y hay veces que no las pido. ¿Cuál es el criterio que yo sigo cuando las pido y no las pido? Y que conste que la norma pide que siempre la pida. Pero si yo veo una cascada sencilla con un transformador de 1000 kVA, 500 kVA, 300 kVA, pues me canso que no lo voy a pedir. Pero si veo una planta que me ha tocado, que tiene transformadores de 2000, 3 transformadores de 2000 kVA, y que además es la única en el pueblo, y que si tiene una falla, se quedó medio Azcapotzalco sin luz, es tu caso también. En ese tipo de lugares estamos obligados a pedir la coordinación. Estamos obligados. ¿Por qué? Porque no sabemos, o bueno, debemos de tener la certeza más bien de que las protecciones no se me va a ir hasta allá afuera, ¿eh? Lo que pasa también en nuestra planta es que la cometida no nos da la alimentación para toda la planta. O sea, nosotros tenemos de generación 19 megas y CFE únicamente nos entrega 7.5 y nosotros jalamos no esos 7.5, jalamos 2, 3, 4, entonces no tenemos tanto ese problema. De acuerdo, pero aún tu disponibilidad de energía dentro de la planta con tus plantas te exige que tú también tengas una coordinación ahí. Yo les voy a platicar algo que a lo mejor no debería platicárselos, pero me pasó cuando muy chavo. Una vez nos metimos sí, ya. Nos tocó alambrar un motor como de 100 caballos. Y era como, y eran de esos que les metías que eran en aceite, que eran de 2 pasos, ¿no? Los arrancabas, y ya que le das tiempo, ya lo subías. Arrancador manual de autotransformador en aceite. Puta. Bueno, es que eso. Pues eran 3 o 4 conductores por fase. Y bueno, estando ahí. Era 220, por lo dice. Era 220. Entonces, de repente alguien se equivoca. Y bueno, evidentemente yo tenía que haber estado supervisando. Pero alguien se equivoca y entonces de repente cruzan las fases. En cuanto le bajo a la palanca para arrancarlo, el fusil, yo nomás veo el poste de allá afuera, cómo se cae la canilla. No se botó la protección de acá, no se botó la protección del derivado, no se botó ni siquiera la de la subestación, se fue directo hasta allá. Por la curva de Spark. Tiene que ver la coordinación. Entonces, fíjate el daño que se hizo por una estupidez, definitivo. Pero finalmente el problema le afectó a toda la planta. Toda la planta se quedó sin luz. Entonces, por eso las coordinaciones son tan importantes. Mientras la carga sea más grande, tu problema de coordinación se hace más grande. Nosotros lo hemos venido resolviendo con transformadores de aislamiento en cada equipo que dice, oye, ¿para qué es un transformador 460, 460? Porque me viene en gana. ¿Por qué? Porque no entienden que es una impedancia, porque no entienden una serie de cosas. Que a lo mejor ni siquiera es de aislamiento, lo utilizas simplemente como impedancia y como resolvedor de cierta forma de armónicos. Y con fusibles muy rápidos para SCRs y para equipos electrónicos. Y esos te limitan todo lo que va a pasar. Muchas veces
antes de que se vaya un SSR, ya fíjate un SSR que son en menos de medio ciclo, ya voló. Con eso nos evitamos muchísimas cosas, limitamos corrientes de cortocircuito y también nuestras unidades, que sí están algunas en paralelo, también las corrientes de cortocircuito se vigilan ahí, nos ha ido hasta la fecha bastante. Pero también hay que tomar en cuenta siempre y cuando tu sistema de tierras tenga una impedancia muy baja. Sí. Esa es la única condición. Estamos en una situación también de un terreno muy benéfico porque está lleno de agua. Que a veces es muy bueno y a veces no, porque se come la tierra, pero es bonito. Se la roba. Para quien no conozca, la coordinación es más o menos son unas curvas de este tipo, y tendríamos que hacer a la antigüita, tendríamos que hacer una curva para cada uno y transponerlas, ¿no? Y ver que efectivamente cuando yo tengo una corriente de falla en este sentido, primero me encuentre al que me conviene que me encuentre, que va a ser el más cercano a la carga, ¿no? Y al final me encuentre al más grande, ¿no? De eso se trata. Y ya que pintamos el choque, que decían, si ahí le sobrepones la curva de daño del contenido, claro. sea del motor, sea del conductor, todo del conductor, ahí es donde puedes garantizar que vas a tener protegido el conductor. Entonces tienes que tener la curva de daño del conductor. Ese es un método, el otro método es, te digo, otras fórmulas, ¿no? Pero visualmente así lo tienes que ver. Aunque no lo conozcas, tienes que entenderlo. Tu curva de daño tiene que estar desarrollada. Entonces no tiene se que va estar más alejado. El cable no se va a fundir. Primero tienen que abrir las ¿Quién ha hecho proyecto aquí? ¿Quién no? Yo, pero no es el ¿Cómo estamos aquí? Yo, pero no es Esos son los alcances a los que queremos llegar. O sea, queremos llegar a esos planteamientos. O sea, ¿cómo le voy a hacer para que no se dañe el equipo? O sea, ya que tengo esto, ahora ¿cómo le voy a hacer para... Oye, se me hace que se me va a dañar el transformador. A ver, la curva de daño, ¿de dónde la saco? Se la pido al fabricante, etcétera. Entonces, ahí es donde vuelvo, insisto, o sea, como ingenieros es donde entramos, esa es ingeniería. Yo comentaría que quien no esté familiarizado con cortocircuito y coordinación, que a la brevedad tome un curso, porque es bien ilustrativo tomar un curso de cortocircuito y coordinación, de veras. Porque aquí podemos platicar o dar algo rápido, pero no hay como irse una semana a un curso que no esté familiarizado con esto. Creo que varios de nosotros sí hemos visto esto. Perdón. Aquí se llegan a dar cursos, aquí, o sea. Hay que preparar eso. Lorenzo lo daba, pero ya no ha dado mucho. Lo que pasa es que, mire, tenemos un problema del cortocircuito. Todos flaqueamos en cortocircuito. Todos le sacamos al cortocircuito, esa es la verdad. Pero, sí, no es en serio, o sea, hay veces que pensamos, y yo, en lo personal, les voy a decir, mire, yo creo que el error que tenemos del cortocircuito es que nos peleamos por calcular que me salga 52.54 kilómetros. No, esa no es la idea. O sea, la idea es de qué orden de magnitud estamos hablando para que mis equipos sean más o menos adecuados. La realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo una falla en 3 fases, es posible que se me presente como la calculé, porque la estoy calculando asimétrica, la estoy calculando, etc. Pero no necesariamente. La mayoría de las veces no sucede de este tamaño. Sucede de mucho menos capacidad. Entonces, lo que realmente debemos de tomar en cuenta es de qué orden de magnitud estamos hablando. Y esto se los digo porque ahora hay programas de cortocircuito que yo respeto mucho, son muy útiles, funcionan muy bien, pero si ustedes meten mal un dato, va a salir mal. Va a salir mal.
Entonces sepamos de qué estamos hablando, sepamos los órdenes de magnitud por donde van, para que realmente veamos un cálculo y digamos, pues sí, es más o menos es congruente, más o menos es adecuado, ¿no? De manera, no de cursos autodidacta, pero yo creo que todos aquí ya saben. Los libros de la IEEE también vienen son buenos libros para aprender. Bueno, hay uno que es exactamente de protección y coordinación. El rojo. El café. Bueno, el café es como es más, el café ese es el de coordinación. El ante es coordinación, el pero rojo perdón, en el rojo trae las dos cosas y está más accesible el ante o el buff. Ese es más específico a pura coordinación, más coordinación. Sí. Pero primero yo creo que si vemos el rojo, nos puede dar más información. Camino. Sí, mejor camino. Y creo que vienen muy bien explicados. ¿Verdad? Y que dominan también el inglés todos. Sí. No, pero la mayoría yo creo que ya. En su programa de cursos de Schneider tienen ese curso. Sí, pero la protección de coordinaciones, coordinación de protecciones de ellos se basa en un programa muy bueno, por cierto, yo lo tengo, lo bajas de Schneider, de la página de Schneider, se llama, ya no me acuerdo cómo se llama el programa. SKM. No, pero el SKM no, no, es otro. Ese es muy grande. El caso es que es un programa que tú escoges el interruptor que pongas. Pones pero evidentemente todos son de línea de Schneider. O sea, te viene Master Pack, te viene el F-Power, te viene todos esos, ¿no? Y entonces tú vas coordinando y sí, te salen las curvas, está padrísimo. Se llama Curves, precisamente. Curves, así se llama. Y está muy bien, pero pues hay veces que tiene Siemens y Eaton y... Así es. ¿Y mandé? Sobre curvas de los dispositivos, pero no las curvas de daño. Sí. No las curvas de daño. En Curves no vienen. El Curves sí lo hacen. Ponen curvas de daño de los transformadores y de los generadores. Ok. Y también, como tú dices, ¿cuál? Pone Schneider, Siemens, ABB, Westinghouse. Pero... bueno, o sea, estamos hablando de... Sí, ya cosas más grandes. Pero, como dijo el ingeniero, lo ideal es... Mejor agárrate las curvas y las pones en acetatos, ¿no? y ya las ves sobrepuesta una sobre la otra. ¿Cuánto lo cobra? Sí, no, yo por ejemplo... Vamos a hacer aquí algunos ejercicios, pero no hay, como digo, tomar un buen curso. José López, que bueno, hoy no vino, pero él tiene el ETAP y yo voy y le digo, oye, ¿cuánto me cobras? Me cobra y yo voy, se lo llevo y ya. Pero lo que sí hay que tener cuidado es... Como yo ya sé lo que me afecta el cortocircuito, entonces sí me fijo bien. De hecho, tomo foto de la placa del interruptor, como esté coordinado, ¿no? O sea, hay un dicho así medio grosero, pero nada más es de que si metes porquería, sale porquería. Sale porquería, o sea, claro. Eso... Sale petróleo. Eso es claro, ¿no? Entonces, si vaya a usar un paquete, que tenga cuidado de qué es lo que mete. Y también en los resultados, qué es lo que va a hacer. Exactamente. Que por reglas de dedo sabemos ya dónde andan los valores aproximadamente. Y ya para no cansarnos, el último punto, después de todo eso, viene el sistema de puesta a tierra. Y uno dice, pero esto está bien fácil. Sí, me voy a la tabla, ¿no? Y en la tabla dice, si tengo 100 amperes, pues es calibre 8. Si es 200, me voy a calibre 6. Está fácil, ¿no? Pues no. Ojalá que toda la vida fuera así con tablas, ¿no? Pero pues no es así. Entonces, hay dos casos. Los sistemas de puesta a tierra, ¿para qué vienen siendo? Para sobretensiones.
y para corrientes de falla. Entonces, aquí es donde luego tenemos unos errores conceptuales muy complicados. Hace poco me llamaron y me dicen, oye ingeniero, tengo una malla de tierra en un cuarto de máquinas. Entonces, tengo por ejemplo, pues tengo mi transformador, ¿verdad? Salgo con mi protección y de aquí salgo con un derivado y de este derivado me voy y llego a un CCM, ¿verdad? Y el CCM pues tiene sus protecciones, ¿no? Y de aquí yo tengo el hilo de tierra y resulta que todo esto lo rodeo con un hilo de puesta a tierra. Y hay en las automotrices, que ya saben que esos se les hace muy fácil, calcúleme eso, calcúleme la malla de tierra. ¿Cómo le hacen? Primero hay que calcular la resistividad del terreno. ¿Por qué? Pues para ver en qué condiciones va a operar el hilo de tierra. Este cuate es un delta estrella. Toda la corriente de falla, ¿a dónde va a ir? Al transformador. Entonces, si yo a este cuate le pongo unos electrodos, ¿se va a ir por los electrodos la corriente? No, regresa al transformador. Se va a ir una pequeña parte, digo, porque Kirchhoff así dice, ¿no? Una pequeña parte se va a ir por ahí, va a buscar el transformador por ahí, pero va a tomar la ruta más rápida que viene siendo el sistema de puesta a tierra, ¿no? Y entonces, cuando te piden un cálculo de estos, el error es justamente ese, que pensamos que ese se tiene que calcular como la IEEE 1334 y la IEEE 1334, ¿qué creen? No es para ese caso. ¿Sí? La IEEE 1334, ¿para qué malla es? Para la que está aquí. En esta sí me aplica la IEEE. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí busco corrientes y aquí busco tensiones. Entonces lo que yo busco en esa es que si yo tengo un motor que entra en falla, esa corriente a la hora de que circula a través del conductor de puesta a tierra, me va a generar... ¿Qué es lo que pasa si de repente va una corriente en un conductor? El potencial incrementa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo una corriente en este sentido, cuando yo la conecto aquí estoy haciendo V igual a 0, y aquí estoy haciendo V igual a 0. Lo que yo estoy buscando es que este cuate, la corriente va a hacer esto. La corriente va a hacer que se me suba el potencial en la parte media y otra se me vuelva a bajar. ¿De qué depende eso? De la impedancia y de la diferencia de potencia, la cual la conozco, y la corriente también. Entonces lo que tenemos que calcular en una malla de esas, y eso no viene en normas, eso sí se los digo, no es de norma, eso es de usar la cabeza. Eso lo dio Rodolfo Lorenzo cuando dijo, muy sencillo, entonces no pueden hacer en cada subestación de distribución interna de su planta mallas de tierra, no la necesitan. Lo que necesitas es un cable que te conecte todo a tierra. No necesitas una malla de tierra en tu subestación donde va a viajar la energía a través del terreno. Tienes que poner una malla de tierra y tienes que hacer tu tensión de pausa y tensión de contacto. Por eso, pero aún sin embargo las mallas de equipotenciación, que así yo les digo, siguen utilizándose y sí son muy útiles. Si tú o en tu papelera, por ejemplo, te lo pongo de ejemplo, en tu papelera tú tienes una malla de tierra alrededor de toda la instalación. Y sin embargo tú tienes un delta estrella, bueno, a lo mejor no, pero normalmente sí, tienes un delta estrella y todas las corrientes de falla se van a ir allá. Entonces tú dices, ¿y para qué diablos pongo una malla?
Lo que yo tengo es que en todos los equipos llevamos los 4 hilos y todo queda aterrizado y todo trabaja sin mayores problemas. Pero ¿qué distancia le tengo que dar a los electrodos? ¿A qué te refieres a los electrodos? Los electrodos de puesta a tierra dentro de la malla de equipotenciación deben de ser tales que el incremento de voltaje que yo tenga cuando pase la corriente de falla no me suba un potencial que me cause un peligro a mí como persona o a una máquina, que normalmente ese es el problema que tenemos. Tienes sistemas de control que de repente tienen un sobrevoltaje de 2 voltios y ya bailaste, ¿eh? No, nuestro principal problema es a la hora de que tienes todos tus equipos organizados y a algún indígena se le ocurre abrir un interruptor, la verdad, nos ha pasado, sin haberle bajado a todos sus demás interruptores, y en ese momento provocas un sobrevoltaje a la hora de que no quiere abrir o sea, abre porque lo abres tú a fuerzas, pero en ese momento hay un brinco y el voltaje, como tienes toda la razón, no quiere abrirse. Y entonces viene el brinco de corriente y vienen los sobrevoltajes, rechazo de energía. y es un voladero, te voy a decir de qué, de supresores de picos. Que los supresores de picos muchas veces están junto a las tarjetas madre, y eso te perjudica en el aspecto de que te vuelan supresores de picos. No había tanto problema, pero ya te dio toda la chapa de... Ahora, esa es una condición extrema, la cual estoy de acuerdo contigo que suceda. Pero una condición normal de una falla, si yo tengo una falla a tierra de un motor, eso me va a generar que haya me va a producir una corriente en el conductor de puesta a tierra, sí, que allá le tengo un electrodo, pero acá no. No, pero yo no lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero es que yo lo llevo por cable. Por eso, pero... y aquí es donde justamente la norma aplica. A mí una vez alguien me dijo justo en una papelera: a ver, ingeniero, ¿por qué me pides un conductor de puesta a tierra junto con la alimentación del motor si yo ya tengo una malla de puesta a tierra acá? Y le dije, no, es que es al revés. Es al revés. Lo obligatorio es que el conductor vaya con el alimentador al motor. Claro. Adicionalmente, haces una parrilla o haces una malla de equipotenciación, pero eso es adicional. Entonces, lo que es obligatorio es el conductor de puesta a tierra de alimentación al motor. Ese es el obligatorio. Normalmente ahí te va, hablando de otra forma, tú eres bastante más técnico que yo. Tengo mi transformador delta, estrella, pongo un electrodo de tierra, en el secundario, en la estrella, y de ahí saco una barra a mi CCM. El CCM queda conectado a tierra. Cada motor que yo conecte debe de ir sus 3 hilos y su cable de puesta a tierra. Y según yo, ya acabé. No me ha ido mal, no quiere decir que esté bien, porque muchas veces puedes conectar una instalación eléctrica sin un solo fusible, y como nunca ha pasado nada, dices, no necesitaba fusibles. Pero el día que te pase algo, parece que necesitaba un fusibilillo por ahí. Caso concreto, se los voy a ejemplificar. Esta es una máquina europea. Esa es otra historia. Es otra historia. Las máquinas europeas que tienen, no tienen neutro. No tienen neutro. Tienen una cosa que le llaman PE, o Pointed Earth, ¿no? Y entonces nosotros de repente llegamos con nuestro sistema estrella y dices, ¿y ahora, güey, cómo le hago? Y entonces lo que la gente hace es que le manda 3 fases y la tierra. Y se la manda desnuda además. ¿Cuál es el problema que tengo? Que aquí yo tengo corrientes de utilización normal, ¿sí? Y está circulando constantemente la corriente. Y llego
porque hay corriente. Por eso, pero es una máquina europea. Es una máquina europea. ¿Y qué me pide la máquina europea? Ponle un electrodo. Una. Punto número 2, en el PE, conecte el neutro. Sí. Porque esa es porque ¿qué hacen los europeos? Sí meten tierra, pero ¿qué crees? La tierra es forrada. Entonces, eso te evita que tengas sobretensiones. Sí, es que los europeos, o sea, es otra forma de pensar. Por eso es otra, pero tenemos que estar preparados. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Pero tenemos que estar preparados. Es equipo americano, CCMs americanos con equipos americanos, estoy de acuerdo, sí tenemos equipo europeo, y no solo manejan PE, manejan, hay una barra que la ponen punteada, que es su cero. Sí. O sea, dices, oye, este cero, ¿de dónde demonios lo conecto? Y es el cero de referencia de sus fuentes. ¿Por qué todo viene? ¿De dónde viene el negocio? De que un mismo motor lo pueden usar para 4 o 5 voltajes distintos por el tipo de conexión que tienen, y un mismo transformador lo mismo, y tienen fuentes que en lugar de decir este es el negativo, fuentes de 24 volts, este es el negativo, este es el positivo, no, y además hay un tercer cable que dice cero. Y dices, oye, verde, pues este es cero de ¿qué mido contra él? Y aquí es donde, aquí se hace más grave justo lo que les estoy diciendo en la malla equipotencial de los sistemas de puesta a tierra. La corriente nominal o la corriente circula, el circuito hace esto y se va por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo no aterrizo aquí? Tengo un problema de sobretensiones. Entonces la norma, aquí cualquier purista de la norma me diría, oye, eso no se puede. ¿Cómo vuelves a aterrizar un neutro en una máquina? Y no, lo que pasa es lo único que estoy evitando es un problema de sobretensiones. Ahí eso es lo que estoy evitando. ¿Qué es lo que hacen los europeos adicionalmente a esto? Te ponen una malla, una parrilla de este tipo, y todo te lo conectan a esa parrilla. Tú vas a la Volkswagen y las naves son mallas de puesta a tierra a todo lo largo, y todo se aterriza a la malla de puesta a tierra, además de traer la tierra aislada. Estás equipotenciando. Estás equipotenciando. Ahora, tú me pusiste un ejemplo, ahorita te pongo, me permites ponerte otro. Ajá. Que es donde ahí yo siento que la puerca tuerce el rabo. Como dicen los gringos. Where mother pig twists his tail. ¿Qué quiere decir? Pero en ese dibujo, Sí, es más o menos. en ese dibujo la tierra aislada, ¿dónde la conectaban? La tierra aislada la conectan al P. Al P, así es. Pero el europeo supone que tú tienes una parrilla equipotencial a lo largo de toda tu instalación, y ese PE lo vuelves a unir a tierra. Se conecta en la tierra aislada Y aparte se manda a la parrilla. Entonces eso es lo que hacen los europeos. Entonces debes de tener mucho cuidado, porque en primer lugar ellos utilizan, y es un poco lo que Manuel se refiere, protecciones diferenciales. Primer punto. Entonces, ¿de qué es? Bueno, ahorita si quieres, ahorita ya fue muy criticado, en alguna ocasión fue muy criticado la situación de que, estoy simulando esto, yo les decía, esto es alimentado, perdón, por motor de corriente alterna, un generador de corriente directa, una salida con un contactor, una protección, motor a tierra, generador a tierra,
motor a tierra, pero no tengo aquí referencia de aquí a acá de nada. ¿Por qué? Porque ya me aislé. Y alguien me dijo, es que este lo tienes que poner a tierra. Digo, el casco está a tierra, la carcasa está a tierra, nada más. No voy a hacer más. Este está a tierra, la carcasa. Luego confundimos el término tierra con común. Con común, ¿no? Sí. La carcasa. Y este está a tierra. Este sí tiene referencia total a este. Sí, porque claro, su alimentación llega de aquí. Con un hilo de puesta a tierra. Y esa es la situación. Y aquí no tienes nada a tierra, ni lo tienes que poner a tierra, ni tienes que hacer ninguna malla de tierra, ni nada. Y esto fue hecho en England. Por eso por eso la norma te menciona el 250 te dice casos en donde los sistemas deben de ser puestos a tierra o referenciados a tierra. Y te menciona que, por ejemplo, todos los sistemas que son de menos de 50 volts pueden no ir referenciados a tierra. Pero ahí puedes tener 500 volts de armadura. Ah, sí. Sí, por eso. Pero ahí mencionan varios casos, vienen también los casos de corriente, de corriente directa, también vienen los casos. Y bueno, nada más la cuestión por qué la referencia o no la referencia a tierra por seguridad de la gente. Nada más, eso es lo único que tiene que ver. Lo que yo hago con esta malla equipotencial es que yo protejo al monito que está aquí adentro. Al cuate que está aquí adentro, que el potencial no suba tanto, que ahí se me quede, ¿no? Pero ahí, a diferencia del potencial que yo pueda obtener aquí, que le llamamos de paso, es mucho menor. Pero realmente, ¿qué es lo que voy entonces a calcular aquí? Que estos incrementos de corriente no me vayan a fastidiar el equipo, que era lo que yo te decía. Por eso las mallas de tierra, ¿en dónde se piden? En sites. En sites se piden, en máquinas tipo europeas también se pide. Y el cálculo, ojo, el cálculo no tiene nada que ver con ¿qué es lo que tiene? Como el sistema viene referenciado a tierra desde la CFE, viene aterrizado, su estrella viene aterrizada. Entonces la corriente de falla de ¿a dónde va a ir? También se va a ir por tierra, ¿no? Aquí, pero... Y aquí lo que yo le estoy dando es un camino seguro a esa corriente de falla. Pero ya viene el neutro corrido. Por eso la norma te dice, si viene neutro común no lo utilices. Yo acabo de tener un caso en una planta en Sonora, que venía la línea en 115 y me fui hasta la subestación de 115 y el neutro común venía de su subestación. No necesitas malla. Y se acabó, ¿no? Es una malla. Estaba ya protegido. Tienes un camino de baja impedancia. Exacto, la corriente de falla se va a ir por ahí, no se va a ir por tierra. Entonces, por eso las mallas de subestación es para darle un camino a esa corriente. Claro, porque va a viajar por el terreno. Y entonces, ¿qué va a pasar si esa corriente encuentra una alta impedancia? Se va a calentar. Punto número 1. Punto número 2, me va a generar diferencias de potencial a distancias cortas, sobre todo al inicio, ¿no? ¿Mandé? Se mueren las vacas. Se mueren las vacas. Bailan. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le tengo que hacer una malla reticular, y grábense bien el nombre porque la IEEE 1334 es para mallas reticulares, no es para deltas, No es para electrodos, es para mallas reticulares. 1, 2, 3, 4, pum. 1, 2, 3, 4, pum. ¿Sí? Entonces pongo 6 electrodos, pero me forman 2 cuadros.
pongo 8 electrodos, pero son mallas reticulares, de eso se trata. Y el cálculo de la IEEE 1334, ¿qué creen? Es experimental. No está basado en algo, en un análisis de un matemático que se metió. No. Es experimental. Todo esto se los platico, lo he platicado con Rodolfo. Entonces, eso es a lo que se limita el cálculo de malla de este tipo. Entonces, cuando nosotros nos pidan cálculo de una malla equipotencial, no nos están pidiendo que calculemos esto, porque la corriente no se va a ir a tierra, se va a ir por el conductor de puesta a tierra. Entonces, lo que yo tengo que calcular, si yo lo viera en un equivalente, pues yo tengo una corriente en este punto, aquí tengo en este punto voltaje igual a 0, y en este punto prácticamente el voltaje va a ser igual a 0 porque la impedancia de esta tierra es mínima, y entonces lo que yo voy a calcular es la tensión en estos puntos, aproximadamente 0. Esto es lo que yo voy a calcular. Mientras que en este es otro boleto. Este cuate, tú tienes un electrodo que está de esta manera, junto con impedancias de terreno, de esta manera. En los cuales voy a tener una corriente y se me va a disipar aquí, se me va a ir en estos puntos la corriente, y esto evidentemente me genera tensiones en cada uno de esos puntos. Y entonces lo que yo calculo es que la diferencia de la distancia que hay entre un punto y otro punto, entre este y este punto, no sea una tensión más allá del voltaje de paso. Mientras que aquí yo lo que estoy calculando es que esta tensión no supere ¿cómo se llama? Esté lo más amarrado al 0. Entonces, si a esta malla le tengo que poner más electrodos, le voy a poner más electrodos. Mientras más electrodos le ponga a esa malla de equipotenciación, ¿qué va a pasar? Va a ser más segura esa malla de equipotenciación. ¿Más segura para qué? Para los de telecomunicaciones. Entonces, por eso tenemos diferencias con nuestros amigos de telecomunicaciones. Bueno, porque ellos van tras esto. Nosotros vamos tras esto. Tenemos diferencias porque llega el de teléfonos, quiere su malla de tierras para él. Y llega el del site y quiere su malla de tierras. Pero es diferente. No, espérame, estoy totalmente de acuerdo, pero quiere su malla de tierras. Así es. Y la quieren individual, ¿no? Y la quieren exclusiva, porque sabes que no puedo tener tantas mallas de tierras en una oficina que quieren audio y video, o quiero una para teléfonos, otra para el site. Oye, son 3 más aparte la del edificio de un para rayos, de algún otro, y la eléctrica que viene de CFE, pues hay que poner otra, ¿no? Y si quieren le seguimos, entonces pum, esta es exclusiva, mucho cuidado, nadie se va a conectar aquí, no se vaya a conectar. Lo único que tienes que hacer es ponerla bien, medir que realmente una resistencia de menos de 5 ohms, 3 ohms, 2 ohms sería ideal, y vámonos a una. Pero allí, por ejemplo, la norma exige que vayan interconectadas. Sí. Todas. Sí. Entonces ahí, ¿qué haces? Sí, las ¿Qué haces? Sí, las debes. Sí. No, pues las interconectas. Sí, Las interconectas y no les dices. Exacto. Sí, es lo que haces. Es lo que haces. Porque tú por otro lado conectas para tener van a descargar para potenciales, para asegurarte que tienes la misma. Sí, porque el problema que tú tienes ya dentro de tu local es este. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tú generas cualquier, ¿cómo le llaman? Cualquier Pico. cualquier pico, cualquier evento,
cualquier evento en la malla, cualquier transitorio le va a pegar en estos valores de tensión. Es que luego te dicen, pero no garantizo que mi equipo funcione si te conectas a la malla principal. Claro. Entonces, si te vas a ese punto, estás violando la norma. No, pero la norma te dice, dice lo tienes que equipotenciar ¿en dónde? En un en varilla, en el electrodo. En el electrodo. Entonces, ¿qué es lo que garantizo? Tensión igual a cero. Así es. Si Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Como seguir una tablita, ¿no? ¿verdad? Una tablita de Excel. Entonces no es tan fácil como seguir el 250, 166 y todo eso, ¿no? No es tan fácil. Entonces sí, como que habría que plantearlo un poquito más, ¿no? Sobre las cosas a tiempo. Ya para terminar, el mensaje es planteamiento. Estas cosas son de planteamiento, o sea, hagan planteamiento de verdad. Sus condiciones son diferentes, cada instalación es diferente, no hay soluciones mágicas, no hay soluciones únicas. O sea, No son recetas de cocina. Por eso, es bien importante que cuando vendas tu proyecto indiques que vas a cumplir la norma 001 sin CDE vigente y con ingeniería necesaria, porque no nada más vas a cumplir con la norma y ese es tu plus que tú das como Buenas ingeniero. prácticas de ingeniería. Exactamente, como quieras, pero que lo vendas así. Si tú te das